Arena, desierto, viento, agua, faraones. En la cuna de la civilización, hombres y mujeres fueron venerados como dioses. Fue una época en que la creatividad, el misticismo y el intelecto confluyeron formando una de las culturas más importantes de la historia. Durante 3000 años gobernaron el antiguo Egipto y construyeron grandiosos monumentos. Las pirámides de Giza, la Gran Esfinge, los templos de Abidos, Karnak y Luxor. Los faraones escrutan el futuro a través de sus esculturas. Sus rostros transmiten un importante legado a quienes los contemplan. Sus cuerpos, envueltos en lino, han viajado a través del tiempo y sus espíritus se reflejan en incontables obras de arte. Hoy en día, las historias de esta antigua estirpe de reyes dioses continúan. Descubriremos quién era realmente el faraón hereje. Conoceremos la historia de la faraona Cleopatra y cómo alcanzó su trágico final. Contemplaremos el rostro del faraón que construyó los templos más complejos de la historia. Y pasearemos entre los grandes faraones de Egipto. Egipto, faraones, tercera parte. Egipto, un país desolado y desértico, bendito con una ancha franja de agua llena de vida. De estos orígenes emerge una civilización floreciente que duró más de 3000 años. Tenemos conocimiento del primer faraón por una inscripción que se encontró en el desierto. Este hallazgo tiene más de 5000 años y detalla la época anterior al primer faraón. También describe los reinados de las 18 dinastías que gobernaron la antigua civilización de Egipto. El faraón Zoser dejó un legado en piedra, la primera pirámide. Este arte fue perfeccionándose durante 400 años y luego se abandonó. Los primeros faraones veneraban un panteón de dioses animales y creían en la vida después de la muerte. Hatshepsut, la primera mujer con poder de la historia, construyó uno de los monumentos religiosos más elegantes y duraderos de todos los tiempos. Más tarde, gran parte de su tradición se destruyó. Unos reyes extranjeros, llamados Hicsos, conquistaron Egipto, pero los egipcios los expulsaron y volvieron a instalarse en el poder. Esto significó el nuevo reinado del antiguo Egipto. En 1386 a.C., la civilización egipcia tenía 2000 años y había sido gobernada por 66 faraones. En este año, un joven rey llamado Amenofis III subió al trono. By the reign of the pharaoh Amenhotep III, the Egyptian empire was very well established. There was a tremendous inflow of income, especially for the royal house, and Egypt itself was very stable and prosperous. And so with Amenhotep III, you get the appearance of a really grandiose kind of material culture in Egypt, with huge temples, huge royal figures.
Estas construcciones gigantescas se levantaron en la ciudad de Tebas. En esta ciudad, Amenofis III adornó un espléndido templo dedicado al dios Amón, el dios de la creación. Fue una obra excepcional y representó un triunfo artístico para la civilización egipcia. Sus distinguidas columnas y el enorme patio lo convirtieron en la obra maestra del faraón. En la orilla oeste del Nilo se erigen dos imponentes estatuas de Amenofis III, conocidas como los Colosos de Menón. Estos monumentos son lo único que queda del templo mortuorio del faraón. Al lado de él está la imagen de la reina Tigi, su esposa y madre de su hijo. Gracias al comercio exterior y a las minas de oro de Nubia, con Amenofis III Egipto gozó de una época de riqueza y prosperidad. The Egyptians have the leisure to start getting involved in a lot of theological speculation, which leads to what the Egyptians considered a disaster. El desastre llegó en 1353 a.C. Era un hombre con un cuerpo extraño y con fama de hereje. Amenofis III educó a su hijo mayor para que ocupara el trono, pero el príncipe falleció. Fue su hijo menor, Amenofis IV, quien le sucedió. Amenofis IV estaba más interesado en los asuntos religiosos que en los de Estado. Su reinado se apartó de las arraigadas tradiciones de la monarquía egipcia. Aún ahora resulta difícil comprender a este faraón. ¿Fue un fanático o un reformador? ¿Un visionario o un loco? Sin lugar a dudas, fue el faraón más extraño de Egipto. Durante 1700 años, los faraones habían venerado a muchos dioses. Amenofis IV quería que Egipto solo fuese fiel al dios del sol, Atón. Para completar la transformación de la religión egipcia, el faraón se cambió el nombre de Amenofis por el de Akenatón, que significa siervo de Atón. Era la primera vez en la historia que se veneraba a un solo dios. Este cambio tan radical hizo tambalear los cimientos de Egipto. Akhenaten's reign was one of the great crisis points of Egyptian history. It was a period during which the old beliefs were overturned, the capital was moved, and the temples and cults were essentially shut down. This can't have been easy for the population. Los imponentes templos de Karnak, situados en Tebas, continúan siendo el centro religioso más grande del mundo. En estos templos fue donde en 1350 a.C. Akenatón fue nombrado faraón. Importantes reformas acechaban a Egipto. Los primeros cambios fueron la expansión del faraón Akenatón y la beatificación del Templo del Sol en Karnak. Es importante señalar que añadió un nuevo símbolo al templo. Este curioso disco lo llamó Atón. Simbolizaba al nuevo dios del sol. En el 5º año de su mandato, Akenatón proclamó que Atón era el único dios de Egipto. Akhenaten has occasionally been called history's first monotheist, in that he did away, or at least no longer funded, the worship of all the other gods in favor of only one, the Aten, or the physical disk of the sun.
La esposa que eligió también fue poco convencional. Se llamaba Nefertiti. No tenía sangre real, pero desempeñó un papel muy importante en el reinado. Una de las esculturas más espléndidas descubiertas en Egipto es un busto de la legendaria reina de Akenatón. I think that the thrust of the representations of Nefertiti you could reasonably read as meaning that she was a very beautiful and attractive woman. That doesn't mean that we've actually got an accurate image of her, because in the art they're going to present her that way anyway, because it's just crucial that the queen, any queen, should be considered the kind of acme of beauty, because she's got to be a good partner for the king. Nefertiti fue una reina excepcional. Todo lo contrario que Akenatón, ya que en sus imágenes muestra un físico tan extraño como sus ideas. Las representaciones de Akenatón han creado cierta polémica entre los arqueólogos. Se le retrataba con las caderas anchas, una barriga prominente y con pecho. Parecía una mujer disfrazada de hombre. Esta hipótesis es posible. Años antes, la reina Hatshepsut solía retratarse como un hombre. Incluso llegó a ponerse la barba postiza reservada para los reyes. Quizás lo hacía para parecerse a los faraones. También se ha dicho que el extraño físico de Akenatón podía deberse al síndrome de Freuchlich. Esta enfermedad distribuye la grasa en partes del cuerpo femeninas. One of the side effects of the disease is that you are sterile, and we do know that Akhenaten and Nefertiti had several daughters, and there is some speculation, obviously, that Tutankhamun was a son of his as well. So if that's the case, then the idea of this one type of disease probably is not likely. Nunca se ha encontrado la momia de Akenatón. Todos los intentos por explicar su extraño físico se basan solamente en el arte y las estatuas. Otros expertos no atribuyen la asombrosa apariencia de Akenatón a la medicina, sino al simbolismo, ligado a su nueva religión basada en Atón. My own view is that he takes on the characteristics of that deity. And that deity is not just a sun god, he is also a creator. And in Egyptian mythology, the creator is both male and female. La nueva religión de Akenatón representó un nuevo rumbo para Egipto. Su convicción era tan fuerte que quería eliminar todas las instituciones religiosas que su pueblo adoraba. Clausuró los templos del dios Amón e hizo que Tebas dejara de ser la ciudad principal de Egipto. Construyó una nueva ciudad dedicada exclusivamente a su religión. En 1344 a.C. se produjo en Egipto el nacimiento de una nueva época. El centro de esta nueva era se encontraba en un lugar llamado Amarna. Estaba situada en una enorme cadena de acantilados que se extendían a lo largo del Nilo. Aquí fue donde el faraón Akenatón construyó la nueva capital. Actualmente está en ruinas, pero los expertos aseguran que en esta región había lujosos edificios con piscinas y jardines. Se cree que incluso hubo un zoo. El faraón llamó a la ciudad Aketatón, que significa el horizonte del dios del sol. La nueva ciudad estaba presidida por un gran templo, donde Akenatón honraba a su nueva religión basada en el dios del sol, Atón.
Antes, el pueblo egipcio adoraba a los dioses fuera de los templos, y el rey y los sacerdotes realizaban los ritos en habitaciones secretas. Akenatón cambió esta práctica. Quería que el pueblo venerara al dios junto a su faraón, al aire libre bajo los rayos del sol. Se cree que celebraban 3 ceremonias al día en el templo de Atón. La primera se hacía al amanecer, cuando el sol salía por el este de los acantilados. La segunda al mediodía, cuando el sol estaba en su punto más alto. Más tarde, en el crepúsculo, los fieles dedicaban al sol un himno escrito por el propio Akenatón. Apareces por el horizonte del cielo. Oh Atón, que creas la vida cuando sales por oriente. Colmas la tierra con tu belleza. No se sabe si Akenatón tuvo éxito en la conversión de su pueblo. Puede que su nueva religión fuese simplemente un truco para fortalecer su imagen de faraón. Sabía que si eliminaba a los otros dioses, le considerarían como un dios. The king was removing the intermediaries, the clutter of all the intermediate priests, the very bulky and cumbersome pantheon with hundreds of different deities and so forth, with a simpler form of the religion. But it was mainly involved with the idea of the king creating a more direct support for the idea of him as a living divinity here on the earth. Akenatón no dirigía el culto solo. Existen pruebas de que la reina Nefertiti celebraba la ceremonia del crepúsculo. Nefertiti was a very important woman. We're not quite sure whether it was Akhenaten who granted her some of the importance that she had, or whether she just decided to take it. There are some scholars who felt all along that Nefertiti was behind the religious revolution even more than her husband. Otra mujer poderosa de esta época fue la madre de Akenatón, la reina Tiji. Había emigrado con su hijo a la nueva ciudad de Aketatón. Según parece, como Akenatón solo se dedicaba a los asuntos religiosos, la reina Tiji se ocupaba de los asuntos de Estado. Se han encontrado una serie de inscripciones que fueron enviadas al faraón Akenatón. Procedían de los puestos del imperio egipcio que estaban en Siria. Informaban de que les estaban atacando y necesitaban ayuda. Estas inscripciones, que se conocen como las cartas de Amarna, pedían que enviasen provisiones y a cambio prometían lealtad. Probablemente los faraones anteriores hubieran enviado soldados, pero en esta ocasión parece ser que fue la reina Tiji quien decidió no ayudarles. En este periodo, el arte también sufrió un cambio radical. Por todas partes aparece la imagen del faraón protegido por los rayos del sol. Los faraones anteriores aparecen con un físico perfecto. En cambio, las imágenes de Akenatón son mucho más realistas. No se le representa como a un guerrero, sino como a una mujer. Aparece en imágenes con sus hijos o con Nefertiti en poses muy íntimas. Akenatón y Nefertiti gobernaron juntos durante 12 años. Después, Nefertiti ya no aparece en ningún documento. La desaparición de Nefertiti es uno de los grandes misterios del reinado de Akenatón. Resulta extraño que después de ser una parte crucial en el reinado de su marido, desaparezca y no se sepa nada más de ella. Existen diferentes opiniones sobre su desaparición. Algunos creen que pudo morir en un parto.
También se dijo que protagonizó una indiscreción y Akenatón se deshizo de ella. Sin embargo, otros sugieren que se dedicó por completo al culto del sol. Como Nefertiti era la más devota de los dos, puede que se encerrara para mostrarse fiel al culto de Atón. But the basic situation seems to be that she actually died, and there is evidence that she was buried in the royal tomb at Amarna, in what is called the royal wadi, beyond the confines of the royal city. En cualquier caso, Akenatón no se quedó solo en el trono. Nombró a un hombre para que le ayudara a gobernar. Se llamaba Smenker, y algunos creen que era el hermano menor del faraón. It is possible that he married one or more of his daughters. If he did that, that would not actually be unusual for a pharaoh. But in the case of Akhenaten, we also have a suggestion that he had a homosexual relationship with his co-ruler, Smenkhara, towards the end of his reign, which would make Akhenaten one of the first bisexual people, presumably, since he also has children from Nefertiti. Debido a su extraño físico y a su oposición a la antigua religión, se le ha llamado el hereje. No obstante, existen pocas pruebas de que la nueva religión de Akenatón tuviese éxito entre el pueblo. Las excavaciones realizadas en Akenatón han revelado que incluso antes de su muerte, muchos de los ciudadanos conservaban imágenes de los antiguos dioses. ¿No conocían la nueva religión o su devoción era inevitable? La religión de Akenatón fracasó. Akenatón murió en el 1334 a.C., en el 17º año de su reinado. Con él desapareció su religión. Después de su muerte, se produjo una tremenda reacción contra su herejía y su religión. Se destruyó todo lo que llevaba su nombre. Se cree que los discípulos de Akenatón exhumaron su cuerpo de la tumba en Amarna para proteger sus restos. It was an Egyptian custom to gather together and to try to hide and conceal and protect for the future the remains of important pharaohs and burials. And I think there's a strong possibility that that's what did happen, and it remains to be discovered for archaeologists in the future. Al morir el hereje Akenatón, Egipto necesitaba un faraón fuerte para que devolviera la fe y reforzara al pueblo. Sin embargo, el sucesor fue un joven de tan solo 10 años. Detrás de los acantilados de Daril al-Bahari, al oeste de Tebas, encontramos un paisaje dorado que se creó cuando las crecidas del Nilo abrían la tierra, dejando una serie de barrancos y cauces de ríos secos llamados wadis. En estos cañones, en un lugar llamado el Valle de los Reyes, los egipcios del nuevo reinado enterraron a sus faraones. En este paraje fue donde en 1922 después de Cristo se hizo un hallazgo que salvaría del olvido el legado de un joven faraón. Con este descubrimiento se supo que el joven rey Tutankamón era hijo del faraón hereje Akenatón. Esto explica por qué se sabía tan poco de Tutankamón antes de este hallazgo. Cuando los egipcios borraron la memoria de Akenatón, puede que también borraran la memoria de su hijo. La lista de reyes que está inscrita en las paredes de Abidos omite el nombre de Tutankamón y el de Akenatón. Lo que se preguntan ahora los expertos es, ¿quién era Tutankamón?
Nació y creció en Amarna, la capital de Akenatón. Le pusieron el nombre de Tutankatón, que significa viva imagen del dios del sol. Pero cuando murió su padre, se reinstaló la antigua religión y el culto a Amón. Por consiguiente, sustituyó el sufijo de su nombre Atón por el de Amón y se convirtió en el famoso y joven rey Tutankamón. Su nuevo nombre significa imagen del dios de la vida. Hay pinturas que lo representan como un rey robusto luchando contra sus enemigos. Sin embargo, los expertos consideran improbable que realmente luchase en alguna campaña militar. Tales responsabilidades se delegaron a un veterano general llamado Horemheb. Las inscripciones lo identifican como capitán del ejército y representante del rey. Horemheb fue capitán militar de los 2 faraones que precedieron a Tutankamón. Su misión consistía en fortalecer el ejército y recuperar el respeto entre sus países vecinos. ¿El joven rey delegó poderes a más personas? Es normal que un joven al cargo de un imperio tan grande necesitase oficiales mayores para que le aconsejasen. Pero la pregunta es, ¿Tutankamón fue simplemente una marioneta dirigida por otros? Quizás la respuesta la tenga un miembro de la corte de Tutankamón que eclipsó a todos. Se llamaba Ay. Era el visir del rey y el sacerdote supremo. Era un hombre hábil y enérgico, cuyo nombre significa Padre Divino. Los expertos creen que la estabilidad de Egipto durante este periodo fue obra de Ay y Horemheb. Horemheb and Ay, between them, are adherents to the ancient god Amun. It is they, principally, who discard this new religion of the Aten, and the court and the religious focus is moved back to ancient Thebes, modern Luxor. Although, of course, naturally, all the inscriptions extol the virtues of Tutankhamun, but, of course, it's the bureaucrats, the civil servants, the general Horemheb, the high priest Ay, who are essentially running the country, rubber stamping everything. Al parecer, ningún faraón se dedicó a los asuntos nacionales e internacionales. Egipto tenía administradores y escribientes cualificados. El faraón era un títere, tanto en el ámbito real como religioso. Tutankamón, al igual que sus predecesores, se dedicó a realizar ciertas rutinas y ceremonias para fortalecer su imagen de rey. The king as a person is hedged around with royal symbolism. He has people watching him from the moment he gets up to the time he goes to bed. So to a great extent, his life is simply circumscribed by that. He might have found state affairs, in fact, quite onerous, putting on those heavy crowns and all that regalia, and look forward to the time that he could simply take them off and go off and play with his friends. Tutankamón tuvo una esposa. Era 2 años mayor que él. Al parecer, Akenatón era padre de ambos, así que era su hermanastra. Her name was Ankhesenpa'at. We do know that she was very important to him. They were married when they were fairly young. From the representations, we see that she sits nearby him. She seems to take an active interest in some of the things that he was doing in hunting and fowling and fishing. Al recuperarse la vieja religión politeísta, el reinado de Tutankamón debía de ser un periodo de renacimiento y renovación. Pero de repente, a la edad de 20 años, murió el joven faraón. Algunos creen que fue asesinado. Los análisis forenses muestran que murió a causa de una herida en la cavidad craneal. Al parecer, recibió un golpe en la cabeza. Un examen más detallado revela un pequeño agujero en el cráneo.
Los expertos defienden diferentes teorías. One is that he was thrown from his chariot, but that seems highly unlikely because of the nature of the damage to the skull. Others that someone crept upon him in the night and thrust a small pointed object into the brain and therefore did away with him in a silent and stealthy manner, and still others that he might have died of a cerebral hemorrhage. ¿Hubo una conspiración contra el faraón? Algunos expertos creen que la herida se produjo cuando ya estaba muerto. It is known for a fact that embalmers were not very careful, and there have been evidences of spare legs that are in coffins, and in some cases, in order to make sure that an individual fit into the coffin, then the toes were cut off. In Tutankhamun's case, it's also clear that the embalmers were not very careful. So my guess is that the damage that was done to the skull was probably the embalmer's fault and not a cause of death. Debido al corto reinado y a su muerte repentina, no hubo tiempo para construir una tumba adecuada. Probablemente por esta razón, su tumba se mantuvo resguardada de los saqueadores. La entrada quedó bloqueada con un montón de piedras al construir la tumba de otro rey. Los tesoros de la tumba de Tutankamón asombraron al mundo entero. Hasta entonces, solo podíamos imaginar cómo los egipcios decoraban y adornaban sus templos. Los hallazgos de la tumba del joven faraón muestran el auténtico esplendor de la época. Pero, ¿las riquezas que acompañaban a este joven rey eran insignificantes comparadas con las tumbas de los grandes faraones? Algunos historiadores creen que las tumbas más importantes no debían de tener más tesoros. El entierro de Tutankamón quizás fue uno de los más lujosos. La gente debía de estarle agradecida por restaurar la antigua religión y les dolió mucho su muerte tan prematura. El fugaz reinado de Tutankamón volvió a dejar a Egipto sin heredero para el trono. Existen pruebas de que los jóvenes reyes intentaron tener descendencia. En la tumba de Tutankamón se encontraron 2 fetos momificados de bebés que nacieron muertos. Aunque es solo una teoría, algunos expertos creen que la endogamia, junto con las enfermedades y las guerras, pudo ser uno de los factores que propició el declive de otros reinos. En el caso de Tutankamón, la endogamia quizás fue la causa de la muerte de sus hijos. Al no haber ningún sucesor que pudiese heredar la monarquía, el trono pasó a manos de Ay, el visir de Tutankamón. Existen documentos que muestran que justo después de la muerte de Tutankamón, Ay hizo los preparativos para casarse con la joven viuda. La joven sospechaba que Ay era el asesino de su marido e intentaba evitar este matrimonio. La viuda Angesenamón estaba desesperada y pidió ayuda a sus vecinos. Escribió una carta al rey de los hititas. Enviadme a uno de vuestros hijos. Tenéis muchos. Me casaré con uno. Se convertirá en rey. Aquí no hay nadie con quien pueda casarme. He did send one of his sons to be married to Ankhesenamun and become Pharaoh of Egypt. But consider the bureaucrats. Horemheb was the general in charge of the army. I was the chief high priest. Curiously enough, the Hittite prince got as far as the borders of Egypt and he was murdered.
Ay se casó con la joven viuda en 1325 a.C. Se nombró faraón cuando Tutankamón aún no estaba enterrado. En la tumba de Tutankamón hay una pintura donde aparece Ay ataviado con la corona azul del rey, celebrando la ceremonia en el entierro de Tutankamón. Puede que como el joven Tutankamón murió sin herederos, Ay fuese elegido como sucesor. Pero en los documentos arqueológicos aparece otro hecho sospechoso. A partir del momento que Ay sube al trono, no se vuelve a mencionar a Angesenamón. La reina desaparece. ¿Fue la siguiente víctima de esta conspiración? Ay reinó solo 4 años y al igual que Tutankamón, no dejó herederos. El trono de Egipto pasó a manos de una dinámica saga de reyes, entre los que se encuentra un faraón muy importante. Marcó el inicio de un periodo excepcional y llevó hasta sus últimas consecuencias la imagen del faraón visto como un dios. La antigua ciudad de Tebas. Los faraones se sentían atraídos por este paisaje que descansa a lo largo del Nilo. La reina Hatshepsut lo adornó con un obelisco. Amenofis III construyó un gran templo para el dios Amón. Eligieron Tebas como capital porque querían expandir el imperio hacia el rico territorio de Nubia. Antes de morir, el faraón Tutankamón volvió a establecer en Tebas la corte real, y el visir Ay vivió en Tebas durante su corto reinado. En 1321 a.C., el general Horemheb se proclamó faraón del Alto y Bajo Egipto. Su nombre significa Horus en júbilo. Horus era un dios egipcio con cabeza de halcón. Se le consideraba el dios de los reyes. Horemheb alcanzó el trono tras una larga y distinguida trayectoria militar que empezó cuando Amenofis III era rey. Akenatón lo nombró gran general de la armada y en el reinado de Tutankamón recibió el título de representante del rey. Poco se sabe de la herencia de Horemheb. Como no tenía sangre real, no podía solicitar el trono. Salvó este obstáculo casándose con la hermana de Nefertiti y creando un débil vínculo con la realeza. Horemheb dedicó su reinado a devolver a Egipto el estatus que tenía antes del reinado de Akenatón. Volvió a abrir los templos de Amón que estaban en Tebas. Nombró a los sacerdotes entre sus hombres del ejército. Como él también era militar, consideró que podía confiar en ellos. Después, Horemheb inició la destrucción de los templos que Akenatón había construido en Amarna. Utilizó los bloques de piedra de estos templos para sus nuevos proyectos arquitectónicos. Sin embargo, sus esfuerzos por borrar todas las huellas del reinado de Akenatón tuvieron un efecto totalmente opuesto. The result is now, of course, many thousands of years later, as archaeologists work to restore and study these monuments, what do they find? They find these thousands of temple blocks that Horemheb thought he'd buried forever, and since they've been buried all these years, these scenes depicting Akhenaten and his cult are actually much better preserved than any of the scenes which depict Horemheb. Horemheb también usurpó muchas de las estatuas y monumentos de sus predecesores. Lo que hacía era borrar el nombre y poner el suyo.
2 estatuas de Karnak tienen el nombre de Horemheb. Sin embargo, muchos egiptólogos creen que los rasgos faciales pertenecen a Tutankamón. Aunque a nosotros puede parecernos un acto egoísta, muchos faraones siguieron esta práctica. The Egyptians might have not put such a negative spin on it, and they might have considered it more of recycling, but it was also a royal prerogative in a way, because when a king took over, he became divine, and therefore, since the office had always existed, then he in that office would always have been around and would always exist. It was a right and a privilege that the reigning monarch had. Horemheb gobernó durante casi 30 años. Murió en el 1306 a.C. y al igual que Tutankamón, Iai no dejó herederos. Para evitar una lucha por el trono, nombró sucesor a su visir. Este nuevo faraón adoptó el nombre de Ramsés. Inició la 19ª dinastía, uno de los períodos más importantes de la historia egipcia. Ramsés era un oficial de la armada y debía de tener unos 50 años cuando alcanzó el trono. Quiso seguir reconstruyendo Egipto, pero su reinado solo duró 2 años. No obstante, hizo algo que sus 3 predecesores no lograron. Dejó un heredero para el trono. El hijo de Ramsés fue Seti I. Durante el corto reinado de su padre, fue visir y comandante de las tropas. Al heredar el trono, Seti se concedió el nombre de el que repite los nacimientos. Era el comienzo de una nueva era. Durante su reinado, el arte y la cultura egipcia florecieron. En Karnak, Seti erigió enormes monumentos y empezó la construcción de la gran sala hipóstila del templo de Amón. También empezó a reparar y aumentar los monumentos religiosos de Abidos. Estos esfuerzos legitimarían que no tuviera sangre real para ocupar el trono. Abidos era el antiguo centro dedicado al dios Osiris, dios de los muertos. Fue construido hacía mucho tiempo y desde entonces estaba muy deteriorado. El templo que Seti I se construyó en Abidos es considerado una de las obras maestras de la época. En el interior, muchos de los dioses que aparecen representados muestran un gran parecido con Seti. Antes se creía que los dioses vivían en los templos. Los relieves de este templo tienen una belleza excepcional. No están hechos con técnicas de talla comunes, sino que utilizaron las técnicas de relieve más difíciles. Seti fue el faraón que escribió la lista de reyes en su templo de Abidos. Esta lista no solo honra a los faraones anteriores, sino que además pone a Seti a su misma altura. Seti significa el del dios Set. Set era el dios de la tempestad y la guerra. En el campo de batalla, Seti hizo honor a su nombre. Horemheb se propuso restablecer las antiguas costumbres de Egipto. Seti quería recuperar el prestigio de Egipto en el extranjero y conquistar algunas regiones que bordeaban el imperio. He has grown up with the army. There's a totally different attitude to life
and certainly to royalty and the higher echelons, he fights incredible campaigns year after year against the Syrians. Amongst his great foundations was, in fact, the temple at Karnak. And on the north wall, you find these incredibly long and huge reliefs of Seti attacking fortresses, destroying the enemies of Egypt. He's a mighty warrior. Seti I murió en 1278 a.C. tras un reinado muy productivo que duró 13 años. Fue enterrado en el Valle de los Reyes. Sin embargo, más tarde, para proteger su momia de los saqueadores, lo trasladaron a un lugar secreto y lo enterraron cerca del templo de la reina Hatshepsut, en Deir al-Bahari. En 1881 después de Cristo, unos arqueólogos descubrieron la tumba. Este hallazgo se conoce con el nombre del escondite real. Encontraron 160 momias, entre las que estaba la de Seti I, que es la mejor conservada de todas las momias reales. La primera esposa de Seti fue una mujer llamada Tuya. No tenía sangre real y pertenecía a una familia militar. Su primer hijo murió. El segundo fue una niña y el tercero se convirtió en el faraón más célebre de Egipto. La estrella Sirio es la que más brilla en los cielos egipcios. Todos los años desaparece a principios de mayo y reaparece hacia el 18 de julio. Para los antiguos egipcios, su reaparición significaba el Año Nuevo y la llegada de las crecidas anuales del Nilo. Un año, durante el reinado de Seti, las crecidas fueron muy altas. La leyenda egipcia decía que con estas crecidas, el dios Omen anunciaba la llegada del siguiente faraón. El sucesor fue Ramsés II. Ramsés II se ha convertido en el faraón por excelencia. Probablemente lo que predestinó el éxito de Ramsés II fue la esmerada preparación que le dio su padre Seti. Ramses II was probably one of the best prepared pharaohs in Egypt, because by the time that he came to the throne, they really had a fairly regular process of making sure that all the senior royal princes had a lot of experience in military affairs, in governance. So when they came to the throne, they were already experienced and effective in what a pharaoh needed to be. A los 15 años, Ramsés ya acompañaba a su padre en las campañas militares. A los 22, lideró su primera tropa para controlar una revuelta en Nubia. También tendió una emboscada a unos piratas que querían saquear la zona del Nilo. A finales del reinado de Seti I, Ramsés ya había demostrado ser un buen líder militar y ser digno de la monarquía. Poseía una clarividencia y una confianza en sí mismo incomparables. Estaba destinado a grabar su nombre en la historia de Egipto.